Mi abuela me contó o mencionó una vez muy desprevenidamente, y es que cuando ella estaba pequeña sufría de miedos y unas vecinas de su mamá le dijeron que le diera de tomar, de beber agua de esta que se queda retenida en la huella de las vacas y del ganado. Sí. Y eso a mí me pareció muy loco. Y es un miedo que se hereda y que está súper conectado de pronto con la necesidad de tener seguridad. Pues y entonces en esa medida pienso que también es funcional, pues es funcional al sistema en la medida en que es un miedo que te hace querer más cosas. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MDA Señal 360. En esta ocasión estamos en la exposición Dramaturgias de la Existencia, Sobrevivir, curada por Erika Martínez Cuervo, y nos encontramos con una de las artistas aquí expuestas, Natalia Pérez Villegas. Natalia tiene aquí en la exposición esta videoinstalación que viene acompañada de un texto y se llama El agua en la huella de la vaca. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta obra. Si nos da tiempo vamos a hablar también un poco de la obra en general de Natalia. Y bueno, cuéntanos cómo estás. Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contenta de estar acá en la exposición. Bueno, me alegra mucho, es un gusto antes para nosotras tenerte acá. Bueno, Natalia, hablemos entonces de esta obra que está acompañada pues como de, o más bien como que muestra espacios, porque para ti el espacio ha sido muy importante, muchos espacios domésticos, recuerdos familiares. Me contaste que algunas tomas son tuyas, otras sí son de archivo pues de tu familia. Y a mí me llamó mucho en particular la atención el miedo. El miedo es algo que atraviesa la obra constantemente. De hecho, creo que el miedo femenino está como mucho más presente, porque en el texto leemos como que hay más libertad para los hombres y los mismos elementos y símbolos que acompañan el miedo de las mujeres o de las niñas, como el agua, para ellos no es así, o sea, como que los hombres son libres, entonces se van a una quebrada, se van a un río. Entonces ahí hay como unos símbolos pues, y unas tensiones muy bellas. Me gustaría que empezáramos hablando un poco de ese miedo, de cómo atraviesa la obra. Bueno, y también, perdón, cuéntame un poco de esta obra en relación a tu vida, como algo un poco autobiográfico, y si quieres tocamos lo del miedo por ahí encimita y luego lo profundizamos. Listo. Bueno, yo creo que en mi trabajo siempre ha aparecido pues como una pregunta por una historia familiar. Desde la universidad ha sido como algo que ha estado ahí latiendo y se ha manifestado de diferentes maneras. Entonces, pues hablábamos ahorita un poco de este trabajo sobre las obreras de la industria antioqueña, que ha sido pues como el trabajo que ha estado, como en el que he estado trabajando más fuertemente, pero de ahí se empiezan a derivar algunas cosas, ¿cierto? Como a partir de otras historias que mi abuela me ha contado, a partir de otras imágenes que han ido apareciendo, a partir de imágenes que de hecho llevo trabajando hace mucho tiempo sin saber muy bien cómo hacia dónde me iban a llevar, y pues no sé, se dio como la oportunidad de como de empezar a articularla, ¿cierto? Sí. Y esta es como la primera vez que muestro algo pues de ese proceso. Bueno, no, en realidad es la segunda vez, pero es como muy distinto a lo que había mostrado antes. Y de hecho el título, como para conectarlo ahí con lo que me dices del miedo, parte de una historia pues que mi abuela me contó o mencionó una vez muy desprevenidamente, y es que cuando ella estaba pequeña sufría de miedos y unas vecinas de su mamá le dijeron que le diera de tomar, de beber agua de esta que se queda retenida en la huella de las vacas y del ganado. Sí.
Y eso a mí me pareció muy loco, pues como que pues le quise indagar más sobre qué pasaba con eso, pues qué se suponía que hiciera, y ella no sabía muy bien, tampoco se acordaba si le habían dado alguna vez de beber de esa agua. Y un día estaba conversando con una amiga y me dijo que probablemente era porque en esa tierra recogida se incubaba como el bicho que da la toxoplasmosis, y uno de los síntomas de la toxoplasmosis es que no te da miedo. Ok. Yo estuve como leyendo y sí se menciona eso. No sé si eso tenga que ver, pero me pareció como muy fascinante, pues como si era como un asunto como de una sabiduría extraña de esas mujeres, bueno, pues, pero a costa de otro contagio, no sé. Entonces esa historia me quedó como dando vueltas y se empezó a amalgamar como con otras preguntas que tenía sobre habitar unos espacios, específicamente pues una ciudad que es de donde es toda mi familia, que es Bello, que queda pues al norte del Valle de Aburrá. También como una pregunta por el ascenso social, como pues mi abuela, y mi abuela y la mayoría, y mis abuelos en general, mis cuatro abuelos, vienen del campo, llegan a Bello a trabajar, a buscar trabajo, y ahí es donde asientan pues sus familias, y como que uno puede trazar un recorrido desde donde ellos vienen, como ese sueño de conseguir la casa, de que los hijos estudien, bueno, que no es solamente ellos, ¿cierto? Y no sé, ahí como que se empezó como a tener sentido todas estas piezas, ¿cierto? Un poco el miedo como motor de eso, pero un miedo además que es femenino por lo general, como tú mencionabas, no es necesariamente un miedo masculino, pero sí es un miedo que es funcional a la sociedad para muchas cosas, para que las mujeres sean más dóciles, para que trabajen sin remuneración, sí, pues para que sean como el soporte un poco silencioso de ese ascenso, ¿cierto? Entonces sí, creo que como que esas piezas empezaron a tener sentido. Y me llama mucho la atención que lo menciones como miedo funcional, o sea, como un motor básicamente para que todo esto siguiera fluyendo, porque el miedo que cuentas no es como un trauma específico, sino que es como algo latente y que va pasando de generación en generación. Y ahorita hablaba de cómo se representa un poco a través del agua cuando uno escucha al final del video. Hay como agua más abundante, o sea, se siente que el agua es un poco más abundante. Entonces yo hacía esta comparación de el miedo como motor, o como motor, sí, de vida contemporáneo. Y hay una pregunta que me pareció muy interesante, que era como, ¿morirán sedientos? Y para mí yo lo interpretaba un poco como, morirán sin superar ese miedo, sin sobrepasar eso, sin preguntarse, uy, ¿qué hay más allá de este miedo, cierto? Entonces yo quería preguntarte, ya que esto es autobiográfico, si tú al final sientes que hay forma como de desheredar el miedo, o si más bien es una vaina inherentemente humana, ¿cómo lo ves? Pues yo no creo que sea inherentemente humano, sí creo que, o sea, supongo que hay unos asuntos de mecanismos de defensa, de supervivencia que involucran al miedo, pues como sentimiento, como emoción, bueno, no sé, como manifestación posible. Mm, pero me parece que pues como yo lo veo y como lo veo en los relatos pues de los que te estaba hablando, me parece como una cosa muy extraña, pues esa conclusión de que finalmente es funcional a un sistema, pues es
si es como una especulación, pero eso que dices es verdad, no es un miedo de un trauma específico, pues yo también indagué un montón de eso, como si mi abuela le había pasado otra cosa, pues como, no sé, uno pues se imagina un montón de vainas pues que le pudieron haber pasado, pero en realidad ella no recuerda pues como un asunto terrible de su vida y mi mamá pues tampoco, más allá no sé, de las situaciones de familias que a veces son disfuncionales, que a veces pues tienen ciertos personajes que pueden ser difíciles, o sea, no hay como este trauma inherente que, digamos, pueda como dejar a alguien con estrés postraumático o alguna cosa así, sí, no está súper bien señalar que no es tal vez ese miedo del que esté hablando, pero que sí es un miedo que se hereda y que está súper conectado de pronto con la necesidad de tener seguridad. Pues y entonces en esa medida pienso que también es funcional, pues es funcional al sistema en la medida en que es un miedo que te hace querer más cosas, ¿cierto? Que te hace querer tener una casa, pues cosas que se venden como unas necesidades básicas, pero pues que también empiezan a obedecer a unos asuntos de tener una propiedad privada, de desconectarte de otras personas, que es un poco el recorrido pues que hago en el texto que está impreso en la pantalla, ¿cierto? Como que generacionalmente hay más cosas que se logran conseguir. Y entonces ahí aparece el agua, la verdad apareció de una manera muy pues como muy desprevenida, muy desde eso de la huella, pero y conectándose finalmente con esta posibilidad de ir al mar, que era un poco esta cosa que yo recordaba de mi infancia, como vamos a conocer el mar, que siento que es como o por lo no sé en este momento, pero en los años 90 era Wow, total. sí, era como una escala que alcanzaba una familia, ¿cierto? Como vamos a poder conocer el mar. Y en el medio, pues se tejió también como estas historias de hombres que pueden ir a las quebradas, o sea, en otros momentos, no en los 90, pero en los 60, 70, como estas historias de mis tíos que van muy libremente a bañarse a los charcos, como sin miedo, ¿cierto? Y sin tanta prevención. Bueno, obvio el agua que está recogida y como tú decías, como un agua que se libera un poco al final en ese mar, pero por ejemplo mi abuela no conoció el mar, no porque no hubiera posibilidad de llevarla, que es otra palabra que aparece pues bastante en el texto, sino porque ella no quiso, pues ya ahí empieza a ver también como, pues como que pensaba que esta herencia de la que hablas empieza a tener que ver con cuáles son los deseos y sí, los deseos, iba a decir como las luchas, pero en realidad no necesariamente, ¿cierto? Son los deseos de cada generación y cuáles son las aspiraciones de cada generación, que no son las del el primer como ancestro, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, sí, pues yo creo que se puede heredar, creo que sería como un desmontaje del deseo súper complejo, no sé como qué otras cosas tengan que pasar. Y esa pregunta que tú traías de si morirán sedientos viene de esa frase que es un proverbio tailandés que dice los ancestros comieron demasiada sal, sus descendientes desean agua. Y la pregunta la cambiaba como si los descendientes no van a tener descendientes, van a morir sedientos, pues finalmente no va a haber otras generaciones que sacien o que puedan saciar esos deseos, esas ansias que no se logran completar en una vida, ¿cierto? Pues como que esa es mi pregunta y no tengo una respuesta, sí, pues porque en parte ahí, pues yo siento que el trabajo es biográfico, pero pues en últimas es muy general también, o sea, no hay una particularidad de un trauma específico, de una anécdota específica, sino como que empiezo a recoger unas historias familiares que también son las historias de los vecinos de ellos, de familiares, de otros tíos, no sé, pues también siento que se puede volver como un relato muy general y por eso tampoco nombro personas en específico, en las fotos no aparecen rostros. Quería también como
como que partiera de ahí, obviamente de unas cosas que conozco, pero también siento que termina siendo como algo con lo que se puede conectar Y mucha gente se puede identificar mucha con gente, eso. exacto, sí, como por lo menos cierta clase social puede identificarse con esas preguntas. Sí. Entonces, sí, no sé, pues yo aspiraría a que se pueda desmontar, pero eso es como una pregunta que queda ahí abierta también en mi vida, supongo. Sí, y es que al final también me cuestionó un poco como aquí ya hay un poco una pérdida del miedo y que también implicaba ciertas renuncias, porque decía algo así como mamá se estaba muriendo y ya nunca volveremos a esta casa en el barrio. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? ¿Eso hacía parte de soltar ese miedo? No sé, supongo sí. Ahí esa, por ejemplo, mi abuela, de la que parten la mayoría de estas historias, no ha fallecido. Ok. Esa parte es de mi otra De la abuela. vaca, la del agua de la vaca. No, la del agua loca está viva. Okay. La otra abuela, que es mi abuela paterna, sí falleció y esa parte, pues como te dije, como hice una amalgama como de varias cosas, está eso, pero luego sí hay algo como de ese miedo en mi caso particular que siento que es como muy matrilineal, o sea, que no siento que viniera de ese lado, pero un poco como volver a traer ese relato del fallecimiento de la otra abuela, que igual sí fue muy teso, como sentir, no sé, que algo igual se cortaba, así hay como uno, como un anclaje en el mundo que deja de existir y es en términos, como en unos términos, no sé, existenciales, pero prácticos y por esto de, pues yo ya no tengo nada que ir a hacer a esa casa ni a ese barrio, ¿cierto? Si hay algo que ya se cortó ahí para siempre, sí, que sí es como en términos emocionales y prácticos. Yo supongo que algo de ese deseo que, pues, que muere con la persona que muere, pues también puede dejar de operar en uno, no sé, ahí ya pues como poniéndome psicoanalista, pero no lo sé, pues supongo que sí hay algunas cosas que se liberan también a medida que, bueno, pero por ejemplo es interesante la palabra ancestro ahí, porque no es la abuela, no es la mamá, no es el papá, el ancestro es alguien que sigue existiendo A pesar incluso de la después de muerto. muerte, Exacto. sí. Es más, se constituye ancestro más en la muerte que... Claro. Entonces, supongo que sí hay unas cosas que siguen operando ahí también, si uno decide dar como un modo de existencia a ese ancestro para que siga también poniendo a la gente a trabajar de alguna manera, pues Sí. no sé, ya supongo que ahí son como casos muy particulares, Claro. ¿cierto? Sí, sí, No, sí. no sé, no creo que, no creo que en mí estuviera la pregunta específica no es para responderla, pues no es específicamente para responderla, Sí, es solo como una inquietud, como claro. qué pasará. Y de cosas que se sueltan, otras que se Ajá. quedan. Y generacionalmente, pues yo no creo que vaya a tener hijos. Hay muchas personas de mi generación que están tomando esa decisión, entonces Sí. pienso como qué Separar. pasará, ¿cierto? Pues como en esa carrera de cada generación tiene algo, le aporta algo a la otra, consigue unas cosas que la otra deseaba, luego aquí qué pasa, ¿cierto? Qué buena Como pregunta. qué sigue. Sí. Y háblame un poco de esos espacios. Mencionabas ahora la casa de la abuela a la que ya no volverías. Para vos los espacios han sido muy importantes. Desde ahora hablamos un poco de tu trabajo de grado, que también hay como fotografías que son recuerdos, partes de un recuerdo. Incluso te escuché como decir en otro contenido algo así como incluso cuando volvemos a un espacio que ya habíamos habitado, hay que volver como a construir esa relación con ese espacio. Pero muchos otros yo creo que podemos pasar por los espacios desapercibidamente, o sea, como los habitamos, pero no los observamos tanto. ¿Qué significado tienen para ti esos espacios? Pues sí, ha habido como a lo largo de, pues, de mi proceso como unas preguntas por cuándo un espacio adquiere sentido, ¿cierto? Que en un punto empecé como a encontrar,
como unas respuestas en las que un espacio que está cargado de sentido es un lugar, o sea, ya adquiere como un estatus distinto y no es solo un espacio, ya tiene un anclaje emocional, empieza a ser delimitado por ciertas cosas. Y me interesaba mucho como pensar esto desde la fotografía, porque a veces me daba la impresión de que esos espacios para mí terminaban existiendo más en la foto que en el espacio en sí mismo, ¿cierto? Sí. Y yo creo que se volvió como una manera de operar, pues finalmente muchas de estas imágenes que aparecen acá, pues como ya dijimos, son lugares a los que probablemente yo no vaya a volver y así volvieran no son ya los mismos, ¿cierto? Pues ya no está la presencia de esa abuela, ya no están los mismos enseres, no sé, pues por muchas razones, pero en general porque ya ha pasado el tiempo y porque la sensación de habitarlos se engrana más en las imágenes que en el espacio en sí. Pues yo siento que mi conexión con los espacios sí es mucho más desde la imagen fotográfica y desde lo que ella puede captar que del espacio mismo. Eso me Claro. parece, pues que creo que eso se ha vuelto como una forma de operar en mi trabajo, sí. De hecho, te iba a hacer una pregunta sobre la imagen fotográfica y me parece muy interesante lo que mencionas porque sí, yo incluso también he sentido eso con espacios como ya no es lo mismo, aunque sea la misma casa que habitamos hace 20 años, ha cambiado tanto que verla en una fotografía, verla en un video, es una sensación completamente diferente y me preguntaba como vos que has trabajado tanto la fotografía, en este momento que hay tanta saturación de eso, en ese video del trabajo de grado mencionabas como que todos coleccionamos fotografías, ¿cierto? Pero ahora todo, pues como para todo es una foto. Y también decías un poco que guardan verdad y que son una huella. Pero entonces te quería preguntar acerca de cómo lo ves ahora, si sigues sintiendo que guardan verdad y que guardan cosas pues como que son más invaluables, no sé. Pues es complicado. Sí, obvio, ese video del que hablas es como del 2010, Sí. que es muy gracioso pensar que había unas preguntas similares en esa época, pues sí, como ahora que lo pienso, muchas de esas cosas ya venían articulándose desde hace todo ese tiempo de otras maneras, creo que ya hay otras palabras para nombrarlo, pues como otra experiencia distinta de la imagen y de las preguntas, pero estaba pensando que era una época completamente distinta, pues apenas estaba apareciendo Instagram, creo que ni siquiera había No, aparecido. yo tampoco, pero Sí, fue un poquito después, Facebook, no pasó mucho para que Facebook ya llegara. estaba, así no pasó mucho para que llegara a Instagram. Facebook ya existía, Flickr supongo que existía, sí, era como un momento mucho más, aunque ya se ve, es que eso es muy gracioso, o sea, desde el inicio de la fotografía hay recuentos de personas hablando de la saturación de la imagen, o sea, desde el propio inicio de la fotografía. Entonces es gracioso hacer ese recuento porque se ve uno cada año diciendo, pero cada año pasa todavía una cosa en que la imagen fotográfica se estalla todavía más y pues si podemos ver este video años, muchos años en el Sí. futuro, pues como con la inteligencia artificial y todo esto, si hay una pérdida pues creo que si hay una pérdida de huella, hay una pérdida de indicio pues que siento que lo digital no había alcanzado a borrar solo por ser digital, ¿cierto? Pero también creo que depende ya es como de la gestión de cada uno de sus propios archivos y de sus propias imágenes. Y me parece complicado que tomar fotos con el celular es una acción muy poco intencionada. Entonces, en esa medida, pues sí creo que va a haber como una pérdida de sentido de esas imágenes guardadas, pero dependerá de cada persona. Pues yo no creo que es una cosa que se pueda diagnosticar como en la generalidad, ¿cierto? Pues porque no sabemos cómo cada persona se relaciona con esas imágenes. Me Sí. parece que lo que está, pues como la manera en que funcionan
la nube, los celulares y todos estos dispositivos no da pie de pronto a que ese sentido se ancle o se cree, pero pues no sé, esa ya sí es como una manera en que cada uno decida relacionarse con sus imágenes. Me Sí. parece que cada vez va a ser más difícil encontrar Seguramente. sentido o ver al pasado, pues, y decir, uy, esta imagen era algo, ¿cierto? No sé, creo que sí puedes dibujarse mucho esa sensación. Como una de las obras que hay en la exposición que recoge un montón de fotos que fueron botadas probablemente, pues no sabemos cómo llegaron ahí, pero el artista compra Sí. esas fotos, son fotos familiares, son fotos que alguien pudiera haber atesorado, pero pues no, estaban Ahí. por ahí a la venta, ¿cierto? Entonces, sí creo que hay algo de lo análogo, algo de tener unos registros de ese álbum familiar guardado, almacenado, que pueden hacer como un anclaje emocional mucho más fuerte con la imagen y con los espacios vividos, Sí. pero no creo que eso dé por sentado, pues que alguien no pueda ver una foto digital y sienta lo mismo, ¿cierto? O incluso que pueda fabricar unos recuerdos con inteligencia artificial y sienta lo mismo. Pues ya a nivel personal y a nivel de cómo cada uno gestiona esas relaciones con sus imágenes, creo que ya dependerá pues como de lo que cada persona haga con ellas. Sí. Claro. Bueno, estuvo muy interesante la conversación, pero ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Natalia, que nos acompañaras. De verdad que me gustó mucho. Siento que esta obra, hay muchas formas de leerla, está bien interesante. Entonces, no, gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y también en la radio de la Cámara de Comercio todos los domingos. Hasta una próxima.